Marco Lavagna renunció, el director del INDEC, inmediatamente interrogante. ¿Por qué se va Lavagna? ¿Enojado con quién? ¿Molesto con qué? ¿Cuál es el punto de inflexión que hizo que este funcionario que venía del gobierno de Alberto Fernández, el hijo del exministro de Economía Roberto Lavagna, que fue bien ponderado por propios y ajenos en el trabajo que venía realizando en el INDEC? ¿Por qué se va? Bueno, habló Luis Caputo. Esta mañana lo hizo en Radio Mitre con Eduardo Feynman, con nuestro compañero. Esta tarde habló en Radio Rivadavia, una vez que se produjo al mediodía la renuncia de Marco Lavagna, y dijo por qué. Pero no, renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del INDEC y Marco tenía como fecha implementarlo ahora. Y con el presidente siempre tuvimos la visión que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado. La realidad es que... Bueno, este es el punto. Ezequiel, creo que lo blanqueó de una manera que yo no me lo esperaba. Hubo un cambio de opiniones. Marco Lavagna quería que el nuevo sistema, la nueva medición que pondera más los servicios que los bienes, se comenzara a implementar ahora. Los propios técnicos venían solicitando, se venía trabajando en el nuevo índice. La decisión política de Caputo y del propio presidente Milei es, como el proceso de desinflación no está consolidado, pues todavía no vamos a cambiar el sistema, vamos a mantener la metodología. Esto es lo que ha dicho el ministro. Sí, absolutamente, Pablo. Inclusive te podría agregar algo más. El reemplazante de Marco Lavagna, Pedro Ignacio Lines, es quien venía trabajando en esta modificación porque es un especialista en el tema estadísticas, está en el INDEC hace 10 años ya y pasó por diferentes áreas, era el segundo de Marco Lavagna, con lo cual claramente la decisión era... poner los tiempos, poner un técnico por un lado y no un político, y por el otro lado, te diría lo más importante es, efectivamente, como recién marcabas, los tiempos los maneje Luis Caputo con Javier Milei. De cuándo se implementan, en qué momento, cuál es la mejor circunstancia para ponerlo. Inclusive te voy a agregar algo más. Me contaban que Marco Lavagna estaba bastante cansado de los tironeos sobre cuándo implementar este nuevo índice. Bueno, el argumento de Caputo, ¿cuál es? Si lo implementábamos ahora, la inflación bajaba, iban a decir, desde el kirchnerismo, que es porque echamos mano, cambiamos para que nos dé mejor la inflación. Podría haberse pensado, se puede pensar de la otra manera, de que no se implementan los cambios para que la inflación no dé más. Y esto es lo que también le preguntaron allí nuestros colegas en Radio Rivadavia. El ministro dijo, no, Marco Lavagna venía monitoreando con el... Se venían dando el oficial y el muleto, digamos, ¿no? Al otro lo estaban haciendo trabajar para ver cómo daba. Y según dice Caputo, el otro venía dando incluso algún porcentaje por debajo del actual índice de inflación. Se va a conocer en las próximas horas, el correspondiente a enero, en los próximos días, y estaría esperando algo así como un 2,5 el gobierno de inflación. Bueno, no es menor que todo lo que se produce alrededor de la inflación. Es como la carta de presentación fundamental frente a la sociedad. Es, digamos, el contrato más visible que tiene el presidente con la sociedad. Estabilidad, proceso de desinflación. Siempre apostó muy audazmente, y voy a decir esta, le buscaba la palabra, audazmente el presidente. Recuerdo la entrevista que le hicimos después de la reunión con los gobernadores que me concedió aquí y me dijo, va a estar pulverizada para agosto del año que viene. Sin embargo, la vemos reacia a bajar, reacia a la inflación. Obviamente han dado las explicaciones, ha habido una nota este fin de semana en Infobae, ¿no? En conjunto entre Federico Sturzenegger y el presidente Milei, donde han ponderado numéricamente lo que llaman el riesgo K o el riesgo Kuka. Cómo generó el ruido, que no fue solamente ruido, sino se tradujo en frenar la desinflación, hacer subir el riesgo país, la posibilidad electoral del kirchnerismo, que finalmente se vio eclipsada durante el año electoral y sobre el final del año. Bueno, con eso estamos comenzando
el año. Por supuesto, el kirchnerismo estará diciendo, y lo dirá, esto lo hace, se va Labaña porque estaba en contra de que el gobierno toque el índice. Creo que acá, ojalá hable Labaña, ¿no? Y nos enteremos. Un hombre muy reservado. Según Caputo, Ezequiel se ha ido en buenos términos, sí, tanto con el presidente como con él. O sea, no ha habido una pelea. Sí, no esconden la diferencia de criterio, ¿no? Labaña quería implementar el cambio de metodología ahora y el gobierno dijo no, vamos a esperar. En la nueva manera de medir, esto tal vez lo podemos pelotear después con Damián Dipache. ¿Ya lo tenés a Damián Dipache? Bueno, lo voy a tratar con él para que entendamos de qué se trata, cómo es esta nueva metodología, por qué esta nueva metodología reflejaría mejor lo que consumen los argentinos y el costo de ese consumo, o sea, el costo de la inflación. ¿Cómo te va, Damián? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Bien. Independientemente de lo político, ¿qué aportaría la nueva metodología? Bueno, la nueva metodología es actualizar de una canasta de gastos de consumo que viene tomándose a través de la encuesta permanente de hogares del 2004 a lo que ajustarla del 2016-2017 e incrementa la participación de los servicios. En muchos casos vos escuchás que la propia audiencia o a mí, por ejemplo, me dice, che, para mí me parece que yo gasto más en servicios de lo que claro, el INDEC muestra en materia de variación de precios de la economía. Y por lo menos veremos si ahora se ratifica o no esta metodología de enero, porque también hay que chequear si efectivamente por esto ha sido el alejamiento de Marco Labaña o no. Pero yo te digo cuál era el cambio, qué implicaba este cambio. Te voy a decir los rubros de servicio que incrementaban la ponderación. ¿Qué es que incremente la ponderación? Que es el nivel de participación respecto de esa medición de estos rubros. Claro, le daban mayor peso e importancia. Exactamente. Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles pasaba del 9,4 al 14,5%. Claro. Y la verdad que parece razonable. Porque vos decís, che, probablemente mucho de lo que nos estén viendo tenga mayor nivel de participación en su nivel de gasto, los servicios. Transporte pasaba del 11% al 14,3%. Comunicaciones del 2,8 al 5,1%. Ahí tenés internet y telefonía celular. Claro. Educación del 2,3 al 3,1%. Fíjate que todos los servicios se van incrementando en el nivel de participación, el peso respecto de ese indicador. Claro, pero hay un dato político ahí no menor en la lectura de transporte y servicios públicos en general. Durante el kirchnerismo, a partir del año 2003, cuando lo voy a decir de esta manera, prácticamente se regaló la luz, el gas, el resto de los servicios, se financió el transporte, se subsidió el transporte en niveles irrisorios, obviamente que el peso no era mucho en la canasta, porque estaba todo subsidiado. Ahora, cuando vos empezás a sincerar esas variables, como estás planteando, eso tiene un peso específico, que es lo que vio el argentino, lo que vimos todos durante el año pasado. Empezamos a ver que decían, che, pero bajaron los precios de algunos bienes. Sí, pero mi poder adquisitivo sigue menguado. ¿Por qué? Porque me aumentó la luz, me aumentó el gas, las expensas, aumentaron los servicios en general. Bueno, es lógico que se haga este cambio metodológico. Total, y además creo que es más representativo de lo que le pasa a la gente. De hecho, vos fíjate que estamos con una metodología año 2004, donde probablemente no teníamos tanto gasto en lo que puede llegar a ser un smartphone o comunicaciones. Exacto. Incorpora lo que son plataformas de streaming. Exacto. O sea, te actualizaba y eso en definitiva es necesario. En el caso de salud, que fue otro rubro importante el año pasado en la variación de precios, pasaba del 8 al 9,1%. ¿Y cuáles son los que reducían el nivel de participación? Y ayudamos a analizar en forma conjunta. Alimentos y bebidas pasaba del 26,9 al 22,7%. Disminuía también, viste que cada vez que sube la carne sí, genera un gran problema. Escándalo, también sí, disminuía, y es real, probablemente eso también sea real, que tengas que variar la canasta de alimentos y bebidas, el nivel de ponderación dentro de la categoría de alimentos y bebidas. Prendas de vestir y calzado pasa del 9 al 6,8%. Y yo te hago una pregunta, Pablo.
¿Vos pensás que los televidentes de su nivel de gasto gastan el 10% en indumentario y calzado? No. Yo pasan meses, te juro, no soy un croto, que no me compro una zapatilla, una remera, en serio te lo digo. A ver, déjame preguntarte esto. No había, y también Ezequiel, no había ruido. O sea, el equipo del INDEC, los técnicos del INDEC, hoy estaba leyendo una nota de Paladini en Clarín, decía, los técnicos del INDEC estaban como fortalecidos, cuidados por la baña, y no discutían que la nueva metodología, lo que querían era implementarla rápido, justamente porque veían, y la baña también, porque veían que era correcto el cambio que se iba a hacer. No era un cambio inducido por sospecha política que el gobierno quería hacer bajar la inflación a mano. ¿Es así o no es así? ¿Me preguntás a mí o a eso? Dale, Damián, vos. No, yo creo que efectivamente no es un dato a mano, es más, ahora se especula con que la medición del INDEC estaba mal. Y yo te voy a hacer una comparativa. Viste que cada vez que salgo yo al aire, vos decís también cómo viene la inflación. Sí. Y fíjate que no tenés un sesgo muy grande de lo que ven los privados. De ningún privado, Pablo. No. O sea, tampoco el INDEC estaba midiendo con esa misma metodología que toman las consultoras privadas, muy desafinado de lo que medían las consultoras privadas. ¿Vos te acordás las diferencias que había en otro proceso de medición de los privados y las estadísticas públicas? Bueno. Con ese nivel de ponderación, no tenés grandes diferencias entre lo que está midiendo el índice de precios al consumidor con este nivel de ponderaciones y este nivel y esta metodología, de lo que miden los privados, no lo tenés. ¿Se acuerdan ustedes, te acordás de Ezequiel, el índice Congreso? Claro. Cuando el Congreso, creo que fue a instancia, no me acuerdo si era de Patricia Bullrich o algunos más. Patricia Bullrich, el Pablo PRO, Tonelli, en ese Silvana momento, Giudice, exacto. tomaban el promedio de las consultoras privadas para tratar de mostrar un índice realista y no el índice de Moreno. Total, y ahí vos tenés una situación donde, en definitiva, incluso las proyecciones de inflación, que vos podés llegar a decir, bueno, ahí puede llegar a haber una diferencia, hoy el sesgo es mucho menor que en otro momento. Es más, hasta en el presupuesto, porque el presupuesto está marcando que es una inflación del 10%, y tenés ahí diferencias con las consultoras privadas que probablemente ven una inflación mayor, y algunas hasta el 25%, pero no ves una gran diferencia como en otros contextos. Reitero, me parece que es muy importante darle la veña al INDEC, que esta metodología es necesaria cambiarla, pero hasta acá el organismo medía lo que esas ponderaciones marcaban. Y probablemente, cuando nosotros decíamos, che, servicio está subiendo por encima de los bienes, bueno, aumentaban efectivamente los servicios. Y muchos dicen, bueno, ¿qué hubiese pasado? Ahora está el análisis del día de hoy, porque renuncia Marcos Labaña. ¿Qué hubiese pasado si los servicios se hubiesen ponderado más? Probablemente la inflación hubiese sido mayor, pero no se cambió la metodología. ¿Entendés? Exacto. Como siempre, Damián, un placer. Bienvenido, digo, al año oficial. Te mando un abrazo muy grande.